Voy a contaros un cuento que se llama La sopa de piedra y que es un cuento popular europeo, una versión de ese cuento. Trata de lo siguiente. Érase una vez un mendigo que había decidido en un momento de su vida dejarlo todo y dedicarse a viajar por el mundo. Llegó un momento en que le faltaban los recursos, normalmente tiraba de la caridad de la gente y de lo que iba encontrando. Y llegó a una ciudad por la mañana con intención de sentarse en una calle y pedir a ver si alguien pues, se compadecía de él y le daba algún dinerillo o algo de comer para poder pasar el día. Se sentó tranquilamente en una calle y con toda su paciencia le iba pidiendo a la gente que pasaba si podían por favor ser caritativos con él para que pudiese pues, pasar esa jornada bien. Pero toda la gente que pasaba parecía que estaba muy ocupada con sus cosas, incluso había gente que lo miraba con un cierto desprecio, pero nadie se paraba ni nadie le dejaba unas monedas, ni le ofrecía su casa para comer, ni le ofrecían nada de nada. Entonces él empezó a ver que el día pasaba, que ya era por la tarde, que ya empezaba a anochecer, claro, le rugían las tripas y creyó que lo que tenía que hacer era buscarse algún ardid ingenioso para conseguir poder comer aquella noche. Por lo tanto, pensando, se le ocurrió que tal vez despertando la curiosidad de los ciudadanos de aquella ciudad, tal vez conseguiría aquello que él pretendía. Creía que si ellos estaban motivados por alguna sorpresa que él les podía plantear, pues que podría conseguir aquello que él deseaba y además darles a ellos pues lo que ellos querían, que era un poco pues esto que os cuento. A fin de cuentas, que lo que se le ocurrió al mendigo fue llamar a toda la gente que estaba cerca en la calle, a las personas que vivían allí en aquella pequeña ciudad, y cuando los tuvo alrededor de sí, les empezó a decir que él era capaz de hacer una sopa de piedra, que él había estado allí esperando que le diesen unas monedas o que le diesen algún alimento para poder comer, pero ya que eso no había sucedido así, pues que él sentía que era capaz de hacer una sopa de piedra y que si querían, que se lo podía demostrar. Entonces las personas que estaban allí empezaron como a rodearse, parecía que ya les interesaba lo que le decía aquel hombre desarrapado y sentían que él no iba a ser capaz de hacer esa sopa de piedra que prometía. Por lo tanto, despertados por tal curiosidad, se le empezaron a ofrecer, más que ofrecer, le empezaron a decir que venga, que lo animaban, que lo hiciese, que se lo demostrase, que digamos que aceptaban un poco el reto de verlo y de ser los observadores de aquella sopa de piedra. Entonces él les dijo que bueno, que claro que él era capaz de hacer una sopa de piedra perfectamente, pero que para hacer la sopa de piedra él necesitaba, pues claro, una olla y un poco de agua por lo menos, ¿no? Entonces una señora que había allí al fondo, que había pasado anteriormente y que ni siquiera lo había mirado, de hecho le había dicho a su hijo con el que iba, mira se ofreció y le dijo, sí, no te preocupes, que yo te voy a buscar una olla grande que tengo en mi casa y un montón de agua fresca de la fuente y te la voy a traer aquí para que tú hagas la sopa. Y él dijo, pues muchas gracias, así, sin problema, yo voy a poder hacer esa sopa y os voy a sorprender a todos. Y todos cuchicheaban entre ellos, no va a ser capaz, no sé qué. Y entonces esta señora cogió la olla, metió el agua y se la trajo con ayuda de sus hijos a este hombre. La dejó allí en la plaza, en la calle donde estaba, y el hombre dijo, bueno, pues con esto yo voy a ser capaz, con unas piedras y esto, de preparar una riquísima sopa. Y entonces se quedó mirando a un hombre de cabello gris que había allí al fondo, a la derecha, y le dijo, pero mire, hablando para todos, pero diciéndoselo a él, pero mire, en realidad, claro que a mí el agua y la cacerola me hace mucha falta, pero bueno, entenderán que también necesitaré un poco de fuego, porque sin fuego, ¿qué sopa vamos a hacer? Y entonces aquel hombre que se sintió como aludido y que podía hacer algo, y incrédulo ante esa situación de que pudiese hacer la sopa de piedra, dijo, bueno, no se preocupe, que yo le dejo mi casa, se puede venir usted y todos los demás para que vean esta maravillosa sopa que va a hacer y le enciendo el fuego y usted pone ahí la cacerola y nos hace la sopa, a ver si es capaz. Y le dijo, pues muy amable, muchas gracias. Fueron todos arrastrando la olla, los chiquillos, la mujer, el hombre ayudando todos en comitiva hasta la casa de este campesino. Llegaron hasta allí y entonces le encendió el fuego y le puso la cacerola con el agua dentro. Entonces estaba ya hirviendo el agua, todos expectantes, diciendo, ¿y cómo lo va a hacer? Ya se empezaban a reír, diciendo, bueno, que va a hacer una sopa de piedra anda. Y él, templado y tranquilo, dijo, mirando a una mujer con el pelo oscuro y de cabellos rizados, pero hablando para todos.
mira, es que está muy bien, ¿no? Parece que esto ya va bien, ya va tomando un cierto cuerpo, ¿no? Pero para ayudar un poquito a la sopa, quizás serían necesarias algunas legumbres, ¿no? O algunas verduras. Tal vez si pudiese conseguir unas zanahorias, un poco de puerro, algo así, una pizquita de perejil, de nada, ya podríamos darle realmente cuerpo. Entonces hubo como unas voces disonantes cerca de él, que empezaban a decir, anda, sí, que va a hacer la sopa de piedra, anda. Y él decía, incrédulos, incrédulos, que sí que es verdad, lo que pasa es que necesito solo un poco de ayuda, a ver si alguien me puede dar eso. Y entonces de repente aquella señora, que se sentía protagonista de la situación, dijo, sí, no se preocupe, buen hombre, yo voy a buscar las zanahorias y los puerros y esa pizquita de perejil, pero usted me tiene que demostrar a mí que es capaz de hacer la sopa de piedra. Con lo cual, cogió todas sus verduritas, se las llevó, las arrancó de su huerto, con la ayuda de su marido, y se acercó a aquel hombre y le dio su zanahoria, le dio sus puerros, le dio su perejil, y acto seguido lo cogió y ceremoniosamente los metió dentro de aquella olla llena de agua, que estaba hirviendo. Y una pizquita de sal que cogió de la cocina. Y ya empezó aquello a tomar un cierto cuerpo y hasta olía. Y le decía a los demás, le decía, fijaos, vosotros que no creíais que yo era capaz de hacer una sopa de piedra, y fijaos ya qué aroma, parece que se huele por esta habitación, fijaos ya qué aroma, parece que entra por vuestras narices, y qué gustoso parece que va a ser esta cena entre todos. Y todos decían, bueno, parece ser que estaba tomando cuerpo, pero bueno, aún nos lo acabamos de creer. Tienes que terminar tú de hacer tu sopa y servirla y probarla y a ver si realmente eres capaz de hacer una sopa solo con piedras. Entonces el hombre dijo, esto ya está casi, no falta casi nada. Ya únicamente, y entonces vio un calvo que estaba allí al fondo, haciendo así, con la nariz, en un gesto de, esto huele bien, pero al mismo tiempo huele un poco mal, no me parece a mí que pueda ser verdad, solo con piedras hacer una sopa. Entonces lo miró fijamente y le dijo, para terminar, para que realmente podamos disfrutar, porque esta sopa ya está prácticamente hecha, solo con mis piedras que yo traía y estas pequeñas cosas que me han dejado, solo necesito un huesecillo de ternera, por ejemplo, un poquito de tocino, un jamoncito que le sobre, alguna cosa así. Entonces hubo otra vez esas voces disonantes que parecía que lo miraban con mala cara, que decían, ya hombre, ya, que vas a hacer tú la sopa de piedra. Y él dijo, ¿de verdad? Que con eso os prometo que tenéis una sopa de piedra bien hecha aquí. Y ya el aroma de la verdurita, del caldito, parece que empezaron a reaccionar, otra parte de la comitiva, parece que empezaron a apoyar al hombre, se miraban, y aquel hombre al que estaba mirando fijamente, aquel que tenía falta de pelo y que hacía así con la nariz, dejó de hacer así con la nariz, empezó a dejarse llevar, embriagado por aquel aroma, y le dijo, no se preocupe, yo soy ganadero, yo tengo ahí unas cuantas carnes que me han sobrado del mediodía y se las puedo prestar. Pero yo quiero probar esa sopa de piedra antes de que anochezca del todo. Y él le dijo, sí, no se preocupe, de verdad, esa sopa es para todos, no me la pienso tomar solo yo. Pero lo que quiero es demostrarles que con unas simples piedras, con lo básico, se puede hacer una sopa. Entonces él salió, raudo y veloz, acompañado también por su familia, y fueron a buscar aquellos pedazos de carne que él les pedía. Regresaron con los pedazos de carne y ellos mismos fueron los que lo colocaron en la olla, puesto que sabían que ese era el proceso que había que seguir. Y entonces tapó la olla, se sentaron, estuvieron charlando, él les habló de sus viajes, les contó sus anécdotas, y todos seguían de todas formas perspicaces, mirando, remirando, observando, oliendo, y alguno que otro dejándose embriagar por aquel aroma, hasta que por fin él dijo, ya se pueden todos sentar a la mesa. Coloquen sus platos, sus cucharas. Si tienen algún que otro mendrugo de pan, lo pueden poner también, que yo voy a compartir con ustedes esta maravillosa sopa de piedra. Y entonces abrió la olla, cogió un cazo, empezó a servir aquella maravillosa y densa sopa con su perejil, con su zanahoria, con sus puerros, con su jamoncito, con su tocino, con su hueso de ternera, y evidentemente dejando las piedras a un lado, y acabó todo aquel pueblo compartiendo una maravillosa sopa de piedra donde se comía de todo menos las piedras.
y colorín colorado.